Era las 3 de la madrugada cuando los golpes en la puerta hicieron temblar todo el apartamento. Antes de que pudiera alcanzar mi teléfono. La madera se astilló y la puerta se abrió de golpe. Allí estaba el hombre que había envenenado mi infancia. Con los ojos inyectados en sangre y apestando a coñac. En cuestión de minutos. 7 moretones marcaron mi cuerpo como un mapa de furia descontrolada. Mi madre observaba desde el pasillo. Murmurando entre lágrimas, te lo mereces. Pero ellos no sabían que esa noche sería el inicio de un plan de venganza que destruiría todo lo que habían construido. Me llamo Sofía Ruiz. Y a mis 32 años. Ayudo a otros a sanar de traumas como psicóloga en Barcelona. Pero hace 20 años. Era solo una niña de 12 viendo cómo mi mundo se desmoronaba cuando los pulmones de mi padre finalmente cedieron ante el cáncer. Antes de que la enfermedad lo arrebatara. Nuestra casita en el barrio de Gracia estaba llena de risas. Papá me subía a sus hombros en el mercado de la Boquería, dejándome elegir los tomates más maduros de los puestos altos. Mamá ponía los ojos en blanco, fingiendo enfado. Pero su sonrisa siempre la delataba. Éramos un equipo. Los tres. Unidos por chistes internos y tradiciones de paellas dominicales. Después de que papá muriera, mamá y yo nos aferramos la una a la otra como náufragas en una balsa. Durante 2 años. Navegamos el duelo juntas. Aprendiendo a llenar el silencio que su ausencia había dejado. Mamá. Isabel. Trabajaba turnos dobles en el hospital de San Pau. Y yo me convertí en experta en comidas rápidas y deberes sin ayuda. Lo estábamos logrando. Incluso encontrando momentos de alegría de nuevo. Entonces, Javier entró en nuestras vidas. Mamá lo conoció en una gala benéfica que el hospital la obligaba a asistir. Javier López era todo lo que una viuda con una hija joven podría soñar. Exitoso. Refinado. Como gerente senior en el Banco de España. Imponía respeto en cada sala que pisaba. Su Audi plateado aparcaba en nuestra modesta entrada. Y los vecinos espiaban por las cortinas, cuchicheando sobre la buena suerte de Isabel. Me conquistó despacio. Con método. Javier nunca intentó reemplazar a mi padre, era demasiado astuto para eso. En cambio, se posicionó como un amigo. Un aliado. Cuando mencioné en la cena que me gustaba la astronomía, un telescopio apareció en nuestra puerta la semana siguiente. Cuando luchaba con las matemáticas, contrató al mejor tutor de la ciudad. Asistía a mis obras de teatro escolares. Sentado en primera fila con mamá. Aplaudiendo más fuerte que nadie. ¡Qué suerte tienes!, me dijo mi amiga Laura después de que Javier nos recogiera del centro comercial en su Audi, invitándonos a compras y almuerzo. Es como el padrastro perfecto. Quería creerle. Quería creer en el cuento de hadas que reflejaban los ojos de mamá cuando lo miraba 6 meses después de conocerse. Javier le propuso matrimonio en el Parque Güell, con el mar Mediterráneo brillando detrás mientras mamá decía sí entre lágrimas de felicidad. Yo estaba allí sosteniendo la caja del anillo que me había pedido guardar, sintiendo que por fin íbamos a ser una familia completa de nuevo. La boda fue elegante pero íntima. En una masía histórica cerca de Sitges. Los colegas de Javier alabaron su elección de lugar. De novia. Su nuevo rol como hombre de familia. Mamá resplandecía en su vestido marfil, pareciendo más joven de lo que había sido desde el diagnóstico de papá. Cuando Javier levantó su copa de cava para brindar por mis 2 chicas hermosas, sentí algo que no había sentido en años: seguridad. Pero la seguridad, aprendería, puede ser la ilusión más peligrosa de todas. Mirando atrás,
Ahora puedo identificar las banderas rojas que entonces parecían rosas rojas. La forma en que la mandíbula de Javier se tensaba cuando mamá reía demasiado fuerte ante un chiste de otro hombre. Cómo memorizaba nuestros horarios. Siempre sabiendo dónde estábamos. ¿Con quién? La sutileza con la que dirigía las conversaciones. Haciendo que mamá dudara de sus propios recuerdos. De sus decisiones. Isabel. Cariño. Dijiste que queríamos ahorrar. Decía cuando ella mencionaba visitar a su hermana en Sevilla. ¿Recuerdas? Acordamos ser más responsables financieramente. Mamá asentía. Confusa pero confiada. Tienes razón. ¿Lo dije? La transformación fue tan gradual. Tan orquestada con cuidado. Que no notamos los muros levantándose a nuestro alrededor hasta que ya estábamos atrapadas dentro. El primer cambio llegó 3 semanas después de su luna de miel en las Islas Baleares. Javier nos sentó en la mesa del comedor. Con hojas de cálculo y extractos bancarios desplegados como pruebas en un juicio. Tenemos que ser más inteligentes con las finanzas. Anunció. Con tono razonable. Casi preocupado. Isabel. Tener cuentas separadas es ineficiente. Somos una familia ahora. Todo debería ser conjunto. Mamá dudó. Sus dedos trazando el borde de su libreta de cheques. Siempre he manejado mi propio dinero desde mi primer matrimonio. Javier completó. Suavizando la voz estratégicamente. Pero eso es el viejo modo. ¿Cariño? ¿No confías en mí para cuidarnos? La pregunta flotó como una trampa. Claro que confiaba en él. ¿Cómo no? En una semana. Los cheques de mamá se redirigieron a una cuenta que solo Javier podía acceder. Le dio una tarjeta para necesidades. Revisando cada estado con el rigor de un inspector de Hacienda. Luego vinieron los amigos. Javier tenía opiniones sobre todos en la vida de mamá. Su colega Marta era una chismosa que arruinaría su reputación. Sus amigas del club de lectura eran amas de casa aburridas que le llenaban la cabeza de tonterías. Su hermana Ana llamaba demasiado. Era demasiado necesitada. Demasiado dramática. Solo te protejo. Decía. Masajeando los hombros de mamá después de que otra amiga dejara de llamar. Eres demasiado buena. Isabel. La gente se aprovecha de eso. Una a una. Las conexiones de mamá se marchitaron. Llamadas sin devolver. Cafés cancelados. Pronto. Javier era su único confidente. Su sola fuente de validación. El control se extendía a los detalles más pequeños. Mamá siempre había amado sus carreras matutinas por el paseo marítimo. Pero Javier la convenció de que el barrio no era seguro. ¿Y si te pasa algo? No podría soportarlo. Sus zapatillas de correr acumularon polvo en el armario. Cuando compró un vestido rojo sin consultarle. Su reacción fue rápida y calculada. Ese color es inapropiado para una mujer de tu edad. Dijo en la cena. Con voz calmada pero nudillos blancos alrededor del tenedor. ¿Qué pensarán mis colegas? Mamá se cambió después del postre. Volviendo con el vestido azul marino que Javier prefería. Pero algo más cambió esa noche también. Mientras recogía los platos. La mano de Javier salió disparada. Agarrando su muñeca cuando ella alcanzó su vaso demasiado rápido. El apretón duró solo un segundo. Pero vi cómo ella se encogía. Cuidado. ¿Cariño? Dijo. Soltándola. No podemos permitir romper el cristal. La verdadera explosión llegó 2 meses después.
Mamá había comprado la compra, incluyendo una botella de vino que no estaba en la lista aprobada por Javier. Yo estaba haciendo deberes en la mesa de la cocina cuando él la descubrió. ¿Qué es esto? Sostuvo la botella como evidencia de un crimen. Pensé que podíamos probar algo nuevo, dijo mamá, su voz ya encogiéndose. El dependiente dijo que era. El plato que Javier sostenía se estrelló contra el suelo. No lo lanzó exactamente, simplemente lo dejó caer. Pero la violencia del gesto era inconfundible. Mamá saltó hacia atrás y yo me congelé. Mi lápiz suspendido sobre el cuaderno de álgebra. No. La voz de Javier nunca subió por encima del volumen conversacional. Lo que lo hacía peor. Discutimos el presupuesto. Y sabe. Cada euro cuenta. Pero aparentemente crees saber mejor. Caminó sobre la cerámica rota. Sus zapatos triturando los pedazos en fragmentos más pequeños. Limpia esto y devuelve el vino mañana. Mamá se arrodilló inmediatamente, recogiendo los trozos afilados con las manos desnudas. Intenté ayudar. Pero la mirada de Javier me detuvo en seco. Deja que tu madre maneje su desorden. Sofía. Tienes deberes que terminar. Esa noche. Oí a mamá llorar a través de la pared del dormitorio. Sollozos suaves amortiguados en la almohada. A la mañana siguiente. Llevaba mangas largas pese al cálido septiembre catalán. Y el vino había desaparecido. Aprendí a leer las señales como un meteorólogo rastreando tormentas. El humor de Javier determinaba el clima de la casa. Un buen día en el banco significaba conversación en la cena. Quizás hasta postre. Un mal día significaba silencio y mamá caminando sobre cáscaras de huevo. Ajustando y reajustando todo para evitar desencadenar su descontento. ¿Por qué no lo dejas? Le pregunté una vez cuando Javier estaba de viaje por negocios. Mamá me miró con ojos que habían envejecido una década en un año. Es complicado. Sofía. Él nos quiere. Nos provee. El matrimonio requiere trabajo. Pero yo sabía la verdad que no podía admitir. Javier la había aislado tan completamente. La había hecho tan dependiente financieramente. Tan rota psicológicamente. Que dejarlo parecía imposible. Había construido una prisión con barrotes invisibles. Y mamá le había ayudado a cerrar la puerta. A los 14 años. Me convertí en experta en evitar la casa. El club de teatro no sabía por qué me ofrecía para cada producción. Me quedaba en cada ensayo opcional. El personal de la biblioteca dejó de preguntar por qué estaba allí hasta la hora de cierre. Con mis libros extendidos como una fortaleza. Prácticas de atletismo. Equipo de debate. Periódico estudiantil, me uní a todo lo que me mantenía lejos del dominio de Javier. Ya nunca estás en casa, dijo mamá una tarde, atrapándome mientras iba a mi habitación tras otro regreso tarde. Javier estaba en su estudio. La puerta entreabierta lo justo para monitorear nuestra charla. Estoy construyendo mi currículum para la universidad. Respondí. La mentira saliendo fácil. Siempre dijiste que la educación va primero. Quería decir más, lo vi en cómo su boca se abría y cerraba como un pez boqueando. Pero Javier carraspeó desde su estudio. Y ella se retiró a la cocina en su lugar. Nuestra relación se convirtió en una serie de conexiones perdidas. Salía antes del desayuno. Alegando grupos de estudio matutinos. Ella dejaba notas en mi puerta, hice tu paella favorita. Está en la nevera. O te echo de menos. Eso me rompía el corazón y me enfurecía a partes iguales. ¿Cómo podía echarme de menos cuando lo había elegido a él sobre nosotras? El punto de quiebre llegó cuando tenía 16 años.
Me quedé tarde en casa de mi amiga Carla trabajando en un proyecto de historia. Al llegar a casa, la quietud era demasiado opresiva. Ese silencio asfixiante que significaba que algo había pasado. Encontré a mamá en el baño, aplicando base bajo su ojo izquierdo con manos temblorosas. Mamá. Me quedé en la puerta, mi mochila resbalando de mi hombro. Se giró, forzando una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Me asustaste. ¿Cómo estuvo lo de Carla? ¿Qué le pasó a tu cara? Oh. ¿Esto? Rió. El sonido quebradizo como hojas secas. Ya sabes lo torpe que soy. Me choqué con la puerta del baño esta mañana. ¡Qué tonta! Pero yo conocía la forma en que inclinaba la cara lejos de la luz. Como su mano flotaba protectora cerca de su mejilla. La historia de la puerta del baño era tan transparente como la base que apenas cubría el morado floreciente debajo. Mamá. Por favor. Susurré, acercándome. No tienes que mentirme. Su compostura se agrietó por un momento. Lágrimas amenazando con caer. Entonces los pasos de Javier resonaron en el pasillo. Y ella se transformó de nuevo en la esposa perfecta. La cena en 20 minutos. Dijo alegremente. Más alto de lo necesario. Mejor lávate. Esa noche. Me senté frente a ellos en la cena. Viendo cómo Javier cortaba su chuletón con movimientos precisos mientras mamá apenas tocaba su comida. Él hablaba de tipos de interés y proyecciones de mercado mientras ella asentía en intervalos apropiados. Normal. Todo era tan asfixiantemente normal. Isabel me dice que has estado pasando mucho tiempo en la biblioteca. Dijo Javier de repente. Sus ojos encontrando los míos. Estudiando. Respondí. Sosteniendo su mirada fija. Bien. La educación es importante. Aunque el tiempo en familia también cuenta. Extendió la mano y apretó la de mamá. Ella se encogió. Apenas perceptible. Pero lo capté. ¿Verdad? ¿Cariño? Por supuesto. Acordó mamá. Su voz hueca. Después de la cena. La acorralé mientras cargaba el lavavajillas. Javier estaba en una llamada de conferencia. Su voz llegando desde el estudio. Podríamos irnos. Susurré urgentemente. Empacar ahora y ir a casa de tía Ana. Las manos de mamá se detuvieron en un plato. Sofía. Vale. Te está lastimando. Lo sé. No entiendes. Entonces ayúdame a entender. Mi voz subió pese a mis esfuerzos por mantenerla baja. ¿Por qué dejas que haga esto? Se giró hacia mí. Y por un momento vi el fantasma de la madre que bailaba en la cocina con papá. ¿A dónde iríamos? ¿Sofía? ¿Con qué dinero? Él controla todo. La casa está a su nombre. ¿Las cuentas? ¿Hasta mi coche? ¿Y si intentara irme? Dejó la frase colgando. Pero el miedo en sus ojos la completó. Hay refugios. Programas. ¿Y luego qué? Empezar de cero. Arrastrarte por un divorcio Messi. ¿Arruinar tus perspectivas universitarias? Me acunó la cara con manos húmedas que olían a jabón. Estás tan cerca de salir. Mi niña. 2 años más y estarás en la universidad. Libre. Puedo aguantar 2 años más. No te dejaré aquí con él. Sí lo harás. Su voz se volvió feroz. Instinto maternal asomando al fin.
Entrarás en la mejor universidad posible. Lo más lejos que puedas. Construirás una vida que él no pueda tocar. Prométemelo. Sofía. Quería gritar. Sacudirla. Llamar a la policía en ese instante. Pero mirando sus ojos atormentados, me di cuenta de que ya había elegido. Se sacrificaba para comprar mi libertad. ¿Lo prometo? Susurré. Las palabras sabiendo a traición. Desde esa noche, estudié con venganza. Cada sobresaliente era un paso hacia la escape. Cada solicitud de beca era un salvavidas potencial. Dejé de intentar salvar a mamá y me enfoqué en salvarme. Odiándome por ello. Pero sabiendo que era lo que ella quería. Pero documenté todo. Cada moretón que vislumbré. Cada plato roto. Cada vez que mamá se encogía ante sus pasos. Tomé fotos cuando podía. Mantuve un diario escondido en una caja de tampones. El único lugar donde Javier nunca miraría. Algún día. Me decía. Le haría pagar por cada momento de miedo que había infligido. Solo tenía que sobrevivir lo suficiente para que pasara. La carta de aceptación de la Universidad Complutense llegó un martes de marzo. Con beca completa incluyendo residencia. Me senté en mi coche en el aparcamiento del instituto. Sosteniendo el sobre como un boleto de lotería ganador. Llorando hasta que me dolieron las costillas. Esto era mi ruta de escape. Comprada con noches en vela y notas perfectas. Pagada con el sacrificio de mamá. Cuando se lo mostré a Javier esa noche, actuó a la perfección. Complutense. Isabel. ¿Nuestra chica en una de las mejores? Me abrazó incluso. Su colonia asfixiante. Su orgullo enteramente egoísta. Claro que estaba orgulloso. ¿Qué pensarían sus colegas si su hijastra iba a un lugar menos prestigioso? Mamá lloró al leer la carta. Pero no eran lágrimas del todo felices. Esa noche, se coló en mi habitación después de que Javier se durmiera. Lo lograste. Susurró. Sentándose en mi cama como cuando era pequeña. Tu padre estaría tan orgulloso. Ven conmigo. Supliqué una última vez. Podríamos desaparecer en Madrid. Empezar de nuevo. Negó con la cabeza. Y vi que ya se había resignado a quedarse. Esta es mi vida. Sofía. Pero la tuya apenas comienza. No mires atrás. ¿Me oyes? No dejes que apague tu luz como apagó la mía. El verano antes de la universidad pasó en un borrón de preparativos y fingimientos. Javier insistió en llevarme a Madrid él mismo. Jugando el rol de padrastro orgulloso. El viaje en coche fue 4 horas de sus lecciones sobre responsabilidad fiscal y mantener la reputación familiar. Mamá se sentó en el asiento del pasajero. Silenciosa como una tumba. Al llegar al campus de la Complutense, algo cambió en mí. Estudiantes holgazaneaban en el césped. Riendo libremente. Nadie monitoreaba sus palabras o movimientos. Nadie se encogía ante sonidos inesperados. Así era lo normal. Llama todos los domingos. Ordenó Javier mientras descargaba mis cajas. Tu madre se preocupa. Pero sabía que las llamadas eran otra forma de control. Otra manera de vigilarme desde lejos. Accedí de todos modos. Ya planeando estar convenientemente ocupada la mayoría de los domingos. La libertad se sentía como respirar después de años bajo el agua. Mi compañera de habitación. Marta. Era un torbellino de Valencia que me introdujo a conciertos indie y carreras de tapas nocturnas. Descubrí que podía reír fuerte sin consecuencias. Disentir con profesores sin miedo.
Existir sin monitorear constantemente el humor de alguien más. La psicología me eligió más de lo que yo la elegí. En mi primera clase de introducción a la psicología, el profesor Antonio García habló de respuestas al trauma. Y sentí que leía mi diario personal. Lucha. Huida. Congelamiento. Sumisión, los había hecho todos. Cuando explicó el síndrome de Estocolmo y los lazos traumáticos, finalmente entendí por qué mamá se quedaba. Pero fue la doctora Elena Vargas quien realmente cambió mi vida. Profesora invitada enseñando trauma y recuperación. Era todo lo que quería ser, brillante.